pudo escuchar, nos hemos humillado para cumplir hoy tu voluntad. Por eso hoy declaramos que venimos a cantar. Celebramos tu presencia, llenas hoy. El día de hoy he titulado esta palabra Disfruta la libertad. Y yo quiero que cada uno de nosotros podamos aprender a disfrutar la libertad y poder caminar en su palabra y poder no estar atorados en un solo lugar, pero que podamos realmente entender lo que es la libertad que Él nos ha dejado. Y es que la Biblia dice que si el Hijo os libertare, seremos verdaderamente libres. Por lo tanto, entonces debemos de empezar a experimentar tú y yo la verdadera libertad. Y yo sé que en este tiempo donde no hay mucha libertad física, y me refiero a nuestro estado, el estado de Nevada, no sé cómo está tu país o tu ciudad, pero aquí en Las Vegas, debido a la pandemia actual, se han minimizado muchas de las actividades presenciales y por lo tanto hemos tenido que, por órdenes de nuestro gobernador, limitar nuestros servicios a simplemente tener nuestro equipo de producción y hacerlo virtualmente, ya que solamente nos podemos reunir con 50 personas a la vez. Y por ello seguimos transmitiendo virtualmente como siempre lo hemos hecho. Pero a veces creo yo que nos confundimos en cuanto a libertad y lo que es la libertad que Dios nos ha dado con el hecho de quizás no poder tener un servicio presencial, o con el hecho de quizás no poder ir a un restaurante y poder llevar a tus amigos y pedir una mesa para 10 o 8 personas como antes lo hacíamos, y ahora los restaurantes están limitados a solamente 4 personas por mesa. Y entonces ahora si yo voy con algún amigo, con alguien, nos tenemos que sentar en mesas separadas, lo cual ya no es lógico hacer. En fin, y en medio de tantas distracciones y en medio de ver, por ejemplo, cómo los casinos siguen operando con miles de personas y la iglesia no, claro que eso trae pues una molestia en mi corazón, y claro que esto digo, wow, qué injusto y qué indiferente es una cosa, pero otra cosa sí, y los indoor soccer sí pueden estar abiertos porque están sufragando dinero al gobierno, pero los campos regulares abiertos no pueden estar abiertos porque esos no producen nada de dinero, y los casinos pueden seguir abiertos porque dan muchísimo dinero al gobierno, pero las iglesias, como somos no lucrativas, no necesitamos estar abiertos. Entonces claro que trae una indiferencia y claro que trae una molestia por no ser algo que fuera para todos, por el hecho de decir, bueno, si es una pandemia y nos estamos muriendo con la pandemia, entonces tendríamos que ser derecha a la flecha, todos igual. Pero no está funcionando así. Nuestro gobierno es un gobierno podrido, de una manera muy mala, de una manera no es algo lógico. Sin embargo, a ti y a mí nos toca aprender a disfrutar nuestra libertad, orar por nuestros gobernantes, aun aunque no estemos de acuerdo con ellos, creer que los mejores días de Dios están de camino para nuestras casas, saber que si estamos tomados de la mano de Dios, todo va a estar bien. Todo va a estar bien, no importando cuál sea la aflicción, cuál sea el problema, cuál sea la enfermedad o la pandemia. Dios está de nuestro lado, y si Dios está de nuestro lado, todo va a estar bien. Y Él me regaló este mensaje mientras yo estudiaba, porque quería en cierta manera pedirle a Dios, Señor, muéstrame que no soy el único que está pasando por una aflicción. Muéstrame por un momento que no soy el único que se siente indiferente a las reglas de nuestro gobierno. Muéstrame, Señor, que no soy el único que me siento molesto con la situación y hasta cierto punto, Señor, sana nuestra tierra. Muéstrame qué tenemos que hacer, qué podemos hacer para ver un milagro sobrenatural. Y me llevó a un par de historias muy interesantes, las cuales obviamente, como ya sabrán que su pastor de repente es muy rápido en algunas cosas. Entonces el Señor me dijo, sereno moreno, te voy a mostrar que lo que tú estás pasando y lo que aún la ciudad y el mundo está pasando el día de hoy no es algo nuevo. Es algo que ha sucedido desde hace muchos años atrás, de decenas de tiempos atrás, y sin embargo yo he estado fiel. Yo sigo siendo el mismo, yo sigo el principio y el fin, yo soy el alfa y el omega, y tú puedes aprender de los principios que vienen en su palabra, que es la lámpara a nuestros pies. Y en ese tiempo de estar leyendo, me di cuenta de una historia que quiero compartir con ustedes. Y es que estaban ahí los discípulos, están pues sobrepasando el hecho de que ya Jesús no está con ellos.
Jesús ya se fue, ha muerto, ha resucitado, le has enviado el Espíritu Santo, pero ya no está la persona física que ellos veían como su pastor o como su líder. Así que ellos empiezan a hacer iglesia, si podemos llamarlo así, que eso sería lo normal, el nombre que le daríamos. Empiezan a hacer servicios y empiezan a hacer iglesia y pues todo va muy bien. Y están trayendo mensajes y cientos de personas, miles de personas se están entregando a Jesús, conociendo el evangelio, están cambiando su antigua manera de ser. Así que están muy contentos con los resultados que están obteniendo al ellos conducir estos servicios o esta iglesia que ellos estaban haciendo en ese momento en los tiempos de la Biblia. Pero de repente viene un problema y llegó una aflicción gigante a la manera de cómo ellos conducían iglesia, de cómo ellos estaban ya acostumbrados a hacer sus servicios. Ya tenían todo organizado, me imagino que tenían a su Dream Team, me imagino que tenían pues gente que les ayudaba a organizar todo lo que era el servicio, a acomodar a la gente, ayudarles por aquí, dar instrucciones, anunciar. Pero llega un inconveniente y dejan de poder tener iglesia como lo hacían. Y en ese tiempo los discípulos estaban reuniendo en Jerusalén. Y por fin habían establecido lo que era una iglesia, un servicio. Y de repente viene esta aflicción en contra de ellos. Y yo anoté esto de parte de Dios. Todas las cosas buenas suelen pasar por momentos difíciles y problemas. Yo quiero que tú entiendas esto, porque a lo mejor tú has estado afligido como yo, a lo mejor has estado entristecido como yo estaba, a lo mejor has estado enojado y molesto con todo esto, pero todas las cosas buenas suelen pasar por momentos difíciles y problemas. Alguien diga un fuerte amén. Y si no, entonces usted es de Marte, usted no tiene ningún problema, ninguna aflicción. Y no es porque en realidad entras o enfrentas un problema o problemas que es el resultado de que no estás haciendo lo bueno o el propósito de Dios. Nunca se confundan con esto. No solamente es la consecuencia o la paga del pecado, la muerte. No solamente es que estás haciendo algo mal cuando recibes una mala noticia o recibes un problema, pero aún haciendo las cosas buenas pasamos por momentos difíciles y problemas, y algunos se confunden y piensan que cuando hay problemas es porque no están haciendo lo bueno o el propósito de Dios. Pero más bien me atrevo a decirte el día de hoy que cuando estás trabajando para Dios, escuchen bien, cuando estás trabajando para Dios en su propósito, vas y voy a tener luchas, aflicciones y problemas, pues hay una batalla constante en los terrenos espirituales que se está peleando todos los días, cada hora, cada minuto está sucediendo esto. Pues el enemigo quiere destruirnos. Él es el que está interesado en que esto no termine como pandemia, que esta agenda sea anticristo, sea de políticos con el nuevo orden mundial que quieren asesinar gente, o sea cuestión de un país que quiso manejar una campaña política de otra manera, o sea que simplemente es un virus, o sea lo que sea. Tú y yo tenemos que entender que nosotros, el plan del enemigo es destruirnos, y es distraernos, y es dividirnos, y es confundirnos. Pero les tengo buenas noticias: no podrá contra ti. Dije, el enemigo no podrá contra ti. El enemigo no va a poder derribarte. El enemigo no va a poder destruirte. Él no tiene parte ni suerte en nuestras vidas, porque Dios está de nuestro lado. Dije, Dios está de mi lado. Alguien puede decir amén. De igual manera, déjenme decirle que uno no tira la toalla cuando te enfrentas a un problema. Es el tiempo de clamar en realidad a Dios y pedirle sabiduría y dirección, y precisamente pedir la ayuda del cielo. Es ahí cuando tenemos que pedir la dirección de Dios y ayuda del cielo. Acompáñenme en sus Biblias en el libro de Hechos, capítulo 15. Voy a leer del verso 13 al 18. Y aquí es la primera historia, esta con la que inicié, hablando de estos discípulos que precisamente habían tenido iglesia normal o servicios en Jerusalén, pero ahora llega una aflicción. Y aquí se desarrolla esta historia en el libro de Hechos, capítulo 15, versículo 13. Y dice: cuando terminaron, Jacobo tomó la palabra y dijo: hermanos, escúchenme. Simón nos ha expuesto cómo Dios desde el principio tuvo a bien escoger de entre los gentiles un pueblo para honra de su nombre. Con esto concuerdan las palabras de los profetas,
tal como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré la choza caída de David. Reedificaré sus ruinas y la restauraré, para que busque al Señor el resto de la humanidad, todas las naciones que lleven mi nombre. Así dice el Señor, que hace estas cosas conocidas desde tiempos antiguos. Una vez más está presentando el tico al pastor Mario, porque acá acaba de predicar uno y sube el siguiente y dice: lo que nos acaban de exponer es la palabra de Dios, y así es como va a funcionar esto. Y aunque ahora estemos limitados en poder tener servicios, y aunque ahora el gobierno nos ha hecho esto o aquello, o la pandemia existente ha determinado que esto funcione así, yo no sé, pero si tú estás pasando por un problema en tu matrimonio, si tú estás pasando en un problema en tu noviazgo, en tus finanzas, si tú estás pasando un problema con tus hijos, en tu trabajo, en tu familia, en lo que sea, me atrevo a decirlo el día de hoy, quiero recordarte que fuiste creado para vencer y sobrepasar todo problema de la mano de Dios y sus promesas. Quiero recordarte que no importando cuál sea la aflicción que el día de hoy estás pasando, vas a salir más que vencedor en Cristo Jesús. Dije, vas a salir más que vencedor en Cristo Jesús. No importando cuáles son los diagnósticos, los análisis, los resultados, vas a salir más que vencedor en Cristo Jesús. Y esa es la confianza que tenemos que tener. Y por eso es que venimos los domingos a conectarnos, a escuchar la palabra, para que nuestro espíritu sea alimentado y volvamos a creer que los mejores días de Dios están de camino para nuestras vidas aún. Todo va a estar bien. Confía en Dios, haz tu parte y espera en Dios. En esta temporada los discípulos están enfrentando un problema, y lo que por mucho tiempo les ha funcionado, ahora se enfrentan a un cambio. Esto representa un problema para ellos, claro, porque están siendo incomodados, sacados de la rutina, de lo usual. Y quizá es parecido a lo que tú y yo estamos pasando el día de hoy, experimentando en este tiempo de pandemia, donde nuestra iglesia está cerrada. Y digo esto con mucho cuidado: está cerrada a servicios presenciales, pero no virtuales. Y lo que era algo muy común y en cierta manera sencillo hacer, ahora hemos sido incomodados, sacados de nuestra rutina, para hacer iglesia virtual. Y siempre hemos hecho iglesia virtual como una herramienta extra adicional, pero ahora es la herramienta principal de llevar el evangelio. Hago una pausa y les cuento una segunda historia que encontraba. Esta historia que acabo de leer, el Espíritu Santo me la revelaba al estudiar la palabra, para que me dé cuenta que no es algo nuevo lo que estamos viviendo el día de hoy, que no es una incomodidad que solamente nos tocó a nosotros en C3 Las Vegas o en el año del 2020, pero es algo que desde mucho tiempo atrás los discípulos experimentaron en algún momento. Incomodidad, incertidumbre. Se cambiaron las reglas del juego y ahora ya no pueden hacerlo en Jerusalén, y ahora esto y ahora aquello. Pero hay una segunda historia. Esta historia es una historia de David. David se da cuenta del gran error que cometió. Y dice: no sé en qué momento, y estoy parafraseando obviamente, pero si ustedes han leído su Biblia entenderán que es muy realista lo que estoy comentando. David dice: no sé en qué momento me distraje, no sé en qué momento me desenfoqué y delegué algo por lo cual Dios me llamó a mí, lo cual era mi asignación, y yo la pasé de alto y lo delegué. Y es que cuando él estaba transportando el arca del pacto, la presencia de Dios, en algún momento él descuida esto y delega el arca. Y debido a que una persona, mientras iban de transporte, quiso tocar el arca, fue fulminado y murió. Esto trajo un temor gigante a ese tiempo, un temor de no saber si podían acercarse a la presencia de Dios o no, de no saber si la muerte alcanzaría a cada una de estas personas. Así que todo el mundo se deshizo de estar cerca del arca, como posiblemente está pasando en este momento, cuando es más cómodo no tener que conectarme y no tener que vestir y no tenerme que levantar y no tener que traer a mi familia a una sala o a una oficina a sentarnos a ver iglesia, a conectarnos con la palabra de Dios. Así que todo el mundo se desconectó de la presencia de Dios. Gente se enfrió, estoy seguro. Gente dejaron de considerarse gente de iglesia, porque
perdieron la costumbre, el hábito. Pero un hombre llamado Obed-edom se lleva el arca a su casa. Y claro, David tuvo que autorizar esto. Pero David delegó algo que le tocaba a él. Y yo quiero que examines hoy tu corazón, porque no sé si solamente yo o solamente algunos hemos delegado lo que Dios nos dio a nosotros por hacer. Y David está recapacitando y está diciendo: wow, ¿qué hice? ¿Qué hice? ¿Por qué? ¿Por qué delegué lo que me tocaba a mí? Lo que había sido asignado para yo cuidar, el arca del tabernáculo. Como lo dije, se había ido a casa de Obed-edom esa arca. Y por cierto, durante ese tiempo, mientras Obed-edom guardó el arca, fueron los mejores días, los mejores años de bendición sobre él. Prosperó en una manera sobrenatural en todas las áreas de su vida. Fue una bendición para Obed-edom. Y ahora dice David: tengo que retomar lo que me toca a mí. Tengo que volver a tomar lo que Dios me asignó a mí, lo que me había encomendado Dios a mí, lo que Dios me creó para hacer, y no descuidaré mi asignación nunca más. Y es que yo no voy a delegar mi asignación. Mi propósito es mío, para entonces poder ver la bendición siendo entregada en mi casa. Y yo no puedo delegar algo, porque si yo lo delego, lo que Dios me ha asignado a mí, entonces veré más tarde cómo Dios da la bendición que me tocaba a mí sobre la asignación que me tocaba a mí a otra persona, por yo haber delegado mi asignación a esa otra persona. Y no es que hacemos esto de una manera maliciosa, de ninguna manera. Yo deseo, y Dios desea, que todos sean prosperados. Pero es una realidad: cuando tú delegas lo que Dios te asignó a ti y alguien más toma esto, tú verás lo que te tocaba a ti como bendición ser derramada sobre esa persona, porque tú descuidaste lo que era tu asignación. Yo no quiero ser esa persona. Yo no quiero aprender de los errores de David y decir: no quiero delegar lo que me toca a mí. Y no porque no quiera ver la bendición que me tocaba a mí puesta en otro, no, porque esa bendición era para mí. Simplemente hay un pan nuestro de cada día para cada quien. Pero al yo hacer esto, estoy cediendo mi pan sobre alguien más, y no me puedo quejar porque yo dejé mi asignación. Así que David está recapacitando y llega a una conclusión y dice: tomaré el arca. Manda a traer el arca y dice: no, yo me voy a encargar vamos a reconstruir el lugar donde vamos a posicionar esa arca, vamos a preparar todo. Saben, llegó un momento en que David expresó lo siguiente y dijo: deseo la gloria de Dios con tanta pasión que le pido que gobierne mis sentimientos para que pueda experimentar lo que Dios tiene preparado para mí. Y creo que tiene que llegar un momento en que tú tengas esta pasión por las cosas de Dios, que le puedas pedir a Dios que Él gobierne tus pensamientos para que puedas experimentar lo que Dios tiene preparado para ti. Y dice la Biblia en esta historia, esta segunda historia de David, en segunda de Samuel capítulo 6 versículo 14 al 23, dice: vestido tan solo con un efod de lino, se puso a bailar ante el Señor con gran entusiasmo. Habían recuperado el arca, la habían traído de nuevo. Así que entre vítores y al son de cuernos, vítores son las personas que estaban haciendo ruido, aplaudiendo, celebrando. Y así que estando ahí entre cuernos de carnero, celebrando, David y todo el pueblo de Israel llevaban el arca del Señor. Verso 16: sucedió que al entrar el arca del Señor a la ciudad de David, el lugar donde había preparado, Mical, hija de Saúl, se asomó a la ventana. Mical, yo creo que ustedes saben quién es, pero por si acaso alguien que no se recuerda de ella, esta es la hija de Saúl, la hija que le fue prometida como herencia a David al vencer a Goliat. Se le había exentado de tener que pagar impuestos, se le había dado un botín, una cantidad económica, pero otro de los premios por el haber vencido a Goliat era su hija. Y esta es la hija de Saúl, que ahora es la esposa de David. Y dice que Mical, hija de Saúl, se asomó a la ventana
Y cuando vio que el rey David estaba saltando y bailando delante del Señor, sintió por él un profundo desprecio. Ojo, esposas, versículo 17. El arca del Señor fue llevada a la tienda de la campaña que David le había preparado. La instalaron en su sitio y David ofreció holocaustos y sacrificios de comunión en presencia del Señor. Después de ofrecer los holocaustos y los sacrificios de comunión, David bendijo al pueblo en el nombre del Señor Todopoderoso. Y a cada uno de los israelitas que estaban ahí congregados, que eran toda la multitud de hombres y mujeres, les repartió pan, una torta de dátiles y una torta de uvas pasas. Después de eso, todos regresaron a sus casas. Y cuando David volvió para bendecir a su familia, Mical, volvemos a esta esposa, Mical, la hija de Saúl, le salió al encuentro y le reprochó. Mucho cuidado lo que dice aquí. Dice que le salió al encuentro y le reprochó. Qué distinguido se ha visto hoy el rey de Israel, le dijo, desnudándose como un cualquiera en presencia de las esclavas de sus oficiales. Verso 21, David le respondió: lo hice en presencia del Señor. Y no creo que es la mejor respuesta, pero me gusta que es real, que no nos muestra un David con alitas y areola volando, súper espiritual y súper santurrón, que nunca pelea con su esposa. Yo no sé si ustedes nunca tienen una discusión con sus esposas o sus esposos, con sus novias o sus novios, pero me gusta que la Biblia es real y dice aquí lo que él le contestó, que posiblemente no era lo más sabio o de la mejor manera, pero como que ya le había sacado el tapón, así que le tocaba ahora a David responder de su manera. Y después de que ella lo acusa de esto, David le respondió: lo hice en presencia del Señor, quien en vez de escoger a tu papá, a tu padre o a cualquier otro de tu familia, le está aventando como un pergamino de unción, y le dice: me escogió a mí y me hizo gobernante de Israel, que es el pueblo del Señor. De modo que seguiré bailando en presencia del Señor y me rebajaré más todavía hasta humillarme completamente. Sin embargo, esas mismas esclavas de quienes hablas me rendirán honores. Y Mical, hija de Saúl, murió sin haber tenido hijos. Aquí podemos ver a David retomando su asignación. Su propia esposa se burló de él, y es que ahora, al adorarlo a Dios de una manera extravagante, necesitaba él sentirse conectado con Dios una vez más. Necesitaba sentir su presencia y decir: no, yo necesito acordarme de que el propósito por el cual yo existo y estoy aquí en la tierra es para darle gloria a Dios y comunicarme y conectarme con Él todos los días de mi vida, que mi adoración es única y exclusivamente para Él, y que no doblaré mi rodilla ante ningún Dios, ante ninguna pandemia, ante ningún gobierno, pero única y exclusivamente doblaré mis rodillas, y mi adoración será única y exclusivamente para Él. ¿Alguien puede decir amén esta mañana? Así que David había sido ungido para ser rey, y es hasta ahora que Dios dice: es tu tiempo. Hacía ya muchos años atrás, desde que era un niño, el profeta Samuel había derramado la copa, el cuerno del aceite, lo había ungido como el próximo rey, pero eso era cuando era un adolescente. Ahora tiene 30 años y recién va a ser encomendado como el nuevo rey de Israel. Esta es la palabra que resonaba en mi cabeza mientras preparaba este mensaje. Llegó tu tiempo. Dije: llegó tu tiempo, te toca a ti. Habrá alguien que al escuchar estas palabras el día de hoy entiende lo que el Espíritu Santo te está hablando, anunciando el día de hoy. Él está por llegar. Ahora va a entrar el nuevo rey en Israel. Ahora está a punto de descender la presencia de Dios de una manera diferente, porque ahora Él toma la asignación que desde un principio ha sido colocada sobre él. Ahí estaba David a sus 30 años adorando como un niño, queriendo tocar a Dios con todas sus fuerzas, como que estirándose para tocar al Dios Todopoderoso. Y ese aceite que Samuel derramó al ungirlo hacía muchos años atrás, ahora se estaba activando en la vida de David. Justo ahora, después de años, se estaba activando en la vida de David. Y vengo a decirte: ese aceite, esa unción se está activando hoy día al oír mi voz, el mensaje de la palabra de Dios. No me importa dónde estás en tu casa, hoy se está activando la unción del Espíritu Santo, y lo que fuiste ungido y llamado a hacer
hace tiempo atrás. Quizás hace mucho tiempo atrás Dios te ungió y puede haber pasado muchos años ya, pero si te mantienes tomado de su mano, creyendo en sus promesas, todo lo que Dios ha prometido se va a cumplir. Alguien diga un fuerte amén. Saben, David hasta este momento, con 30 años, había sido nombrado el rey de Judá. Pero eso es, les voy a ser muy sincero, como cuando tú pides ser sano de una enfermedad, de alguna dolencia, y tú dices: Padre, yo pido que sanes mi cintura, Espíritu Santo. Tú sabes que yo tengo un dolor en mi cintura y tengo un dolor en mi rodilla, que así fuera el caso. Esto que está pasando sobre la vida de David es como esto. Tú llegas y pides: Espíritu Santo, sáname de mi cintura y sáname de mi rodilla. Y el Espíritu Santo hace el milagro y te sana de la rodilla, pero todavía no de la cintura. Esto es como un milagro a medias, si somos sinceros. Pues a David le está pasando esto. Ha sido nombrado rey de Judá, pero no todavía sobre Israel. Es como una promesa que se le dio, una profecía que se le dio, pero se ha cumplido solamente a mitad del camino y no se ha cumplido todavía en su totalidad. ¿Sabes lo que es haber recibido una promesa de parte de Dios, su unción, y al mismo tiempo tener al infierno y a sus demonios tratando de destruirte? Yo no sé si yo soy el único raro acá que pasa por cosas así, que he recibido promesas y palabra y la unción de su Espíritu Santo, pero al mismo tiempo tengo al demonio y a sus aliados tratando de destruir mi vida constantemente, tratando de desviarme, tratando de influenciar mi vida y mis pensamientos, mis decisiones, mis pasos. A lo mejor ustedes son demasiado santos, pero yo tengo al demonio constantemente queriéndome destruir, constantemente haciéndome sentir que no valgo nada. Y me podía pensar: ¿y si yo, como un hombre de Dios que busco su rostro, qué estarán pasando ustedes? ¿Qué estarán sintiendo al pasar por esta pandemia y pasar por estas aflicciones? Estoy seguro que hay voces que están tratando de engañarte constantemente, diciendo: ¿cómo crees? Eso jamás se cumplirá. Eres un perdedor. Retírate, quítate, mátate, abandónalo todo. Sería mejor y de mayor bendición el que tú ya no estuvieras aquí. Y de repente aparece la voz de Dios, que viene como un susurro, y cuando callas y le bajas el volumen a las voces incorrectas, escucharás el susurro, el suspiro de la voz de Dios, que te viene a decir: mi promesa sobre tu vida está por cumplirse. Tú eres mi hijo amado, yo estoy contigo, yo te he escogido a ti. Tú eres más que vencedor en Cristo Jesús. Cielo y tierra pasarán, pero mi palabra y mis promesas jamás pasarán de ser cumplidas en tu vida. Tú estás del lado del campeón. Mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Aunque un ejército se levante en contra de ti, no debes temer mal alguno, porque su vara y su cayado te infundirán aliento. Aderezo mesa en presencia de tus angustiadores. Unjo tu cabeza con aceite, y ese aceite ahora se activa para poder vencer al enemigo, para vencer las trampas, las voces incorrectas, los tiempos de depresión, los tiempos de desánimo, la incertidumbre, aún la enfermedad. No tiene parte ni suerte, porque mi nombre está sobre todo nombre. Si tú recibes esta palabra, te pido que le des el mejor y más fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y esta es la voz que yo escuchaba de Dios: no te sueltes de mi mano, no te sueltes de mi mano. Y sí, y yo lo entiendo, y por eso Dios me llevó a ver esta historia. Y David entendió esto y dijo: no puedo delegar lo que fue asignado para mí. Y dijo también en aquel momento: he cometido errores. Sí, y no solamente errores, he cometido pecados. He pecado aún contra mi propio cuerpo, contra Dios mismo. Pero aún así les puedo decir el día de hoy: Dios extendió su misericordia y le dice:
he encontrado en ti un hombre conforme a mi corazón y mi propósito. Y es que cuando has caído, cuando has pecado, cuando has cometido errores, cuando has fallado y recapacitas y te humillas y buscas el rostro de Dios, Dios promete y extiende su misericordia sobre ti. Cuando eres perdonado, tu pecado ha sido redimido, la cuenta pendiente ha sido cancelada. Alguien podría decir: gracias, Señor. Se despierta una apreciación muy diferente en nuestras vidas. Cuando tú reconoces la gracia de Dios y su misericordia, aprenderás a disfrutar de la libertad que nos ha dado y apreciarás su presencia de una manera inusual, como David lo hizo en aquel momento mientras adoraba. Ahora entiendo por qué David parecía un loquito, parecía un fanático de iglesia, como muchos lo podrán llamar, que empezó a adorar a su Señor de una manera inusual. Quería levantar su voz, y aunque era el más desafinado, no sé, porque sé que tocaba la guitarra, el arpa, pero aunque era el más desafinado, empezó a adorar a Dios. Y aunque personas quizás lo iban a criticar y decir: no, él dijo: una cosa he demandado y esa buscaré, y es estar en la casa del Señor. Retomo hoy mi asignación, voy a cuidar del arca, y hasta que yo muera voy a buscar su presencia y estaré cuidando su arca. Se despierta una apreciación muy diferente, porque entendió él que después de haber pecado contra Dios y contra su propio cuerpo, Dios lo había perdonado. Dijo: lo que me resta es adorar al Rey y darle gracias el resto de mis días. Quiero cerrar con esto. Esta semana recibí una llamada de parte de los detectives del departamento de policía de nuestra ciudad, que fueron asignados al caso del hombre que se metió a robar en nuestra iglesia hace 2 semanas atrás. Y explico esto porque esta semana otro individuo diferente también trató de meterse y quebraron otra ventana adicional. Pero estoy hablando del primero, que sí se ingresó y que sí tomó cosas de este lugar, y que tuvo que ser aprendido por los policías aquí adentro y mordido por el perro de la policía, porque estaba escondido detrás de esa batería. Y esta semana recibí una llamada, no esta semana, ayer recibí una llamada de los detectives encargados del caso, y me pidió que quería que me reuniera con ellos para poder firmar un documento. En este documento él me explicó que yo estaría presentando los cargos pertinentes. No solamente fue arrestado y está encarcelado, pero al no tener dinero para restituir lo que dañó, lo que quebró, lo que intentó robar, el daño que hizo a nuestra iglesia, me dijeron: si usted firma este documento y usted pone los cargos necesarios de restitución, al no tener él la capacidad financiera de poderlo hacer, entonces el juez dará el dictamen de que se quede encerrado y pague con días en la cárcel. Por lo menos estará hasta el final de enero encarcelado, me dijeron los detectives. Ellos me dijeron: entonces, pastor, lo que le toca a usted es firmar este documento para presentar los cargos y los gastos incurridos de reparación y pérdidas, y esto garantizará que el hombre esté en prisión por lo menos hasta finales de enero. O usted tiene también la posibilidad, y es totalmente su decisión, no es nuestra recomendación como autoridad, pero usted tiene la oportunidad en sus manos de perdonar la deuda, y de esta manera, no usted, pero lo que el District Attorney o el fiscal de justicia le ha puesto es que por ahora solamente esté 18 días en la prisión. Eso es lo que nosotros como autoridad, sin que usted nos autorice, nosotros le hemos impuesto, esos 18 días. Pero si usted pone cargos, eso se alargaría a que esté básicamente 2 meses en la prisión. Usted, y solamente usted, tiene la oportunidad de bien presentar los cargos y mantenerlo en prisión, o de ofrecerle el perdón. Y al no firmar usted este documento, este hombre estaría saliendo el día 16 de diciembre. Usted no puede adelantar esa fecha. Eso es lo que el fiscal ya instaló. Usted lo único que puede hacer es perdonar para que el día 16 él sea puesto en libertad.
me quedé pensando por unos segundos solamente. Les prometo que solamente me tomó segundos hacer esta decisión, porque empecé a pensar: esta Navidad esa familia no tendrá un padre en su casa. Esta Navidad sus hijos sabrán que su papá está encarcelado. Su esposa, ¿cómo estará pasando la esposa porque él está en la prisión? Y yo sé que él cometió un error, y yo sé que quizá, no sé si lo hizo para ir a sacar algo y venderlo por droga, o si hubiera hecho esto para buscar alimento para sus hijos. No creo, porque nosotros damos alimentos una vez al mes que dan suficiente para mantenerse un mes sin tener que robar. Ayer lo hicimos, y por no decir miles, cientos de familias desde muy lejos en la Bonanza, casi hasta la Easter, haciendo fila, dando vuelta todo hasta la Cedar para venir a recibir alimentos, y pudimos bendecir a gente. Por eso es que a veces conflicta mi corazón: ¿y cómo podría alguien quererle hacer daño a un lugar que no hace más que dar la presencia de Dios y aún alimentos aún a los que no vienen a esta iglesia? Pero esos son los conflictos que a veces como hombre tengo que luchar. Así que no me tomó mucho tiempo y simplemente pensé: ¿qué regalo me gustaría a mí? Y por eso es que ayer puse en mis redes sociales: ¿cuál sería el regalo que quisiera recibir esta Navidad? Si yo hubiera cometido un error, ¿qué yo quisiera recibir como regalo? ¿Prisión o libertad? ¿Ley o gracia? ¿Castigo o misericordia? Y en tan solo segundos le di mi respuesta a los detectives y les dije: no hay ningún cargo que nosotros queremos presentar como iglesia. No necesito que nadie restituya nada de lo que está perdido en esta iglesia. Mi respuesta fue: déjenlo libre lo antes posible. Creo que él ya aprendió su lección con 2 semanas, y si no, yo no soy juez. Él tendrá que darle cuentas a Dios. No me robó a mí, le robó a Dios, le dañó a Dios, no a mí. Díganle que la iglesia le extiende el perdón, la gracia y la misericordia. Que salga de la prisión y vaya a disfrutar de su libertad con su esposa y sus hijos. Que busque trabajo y le dé gracias a Dios por darle la oportunidad de volver a estar en libertad. Saben, David pecó, cometió errores, pero cuando se arrepintió, se humilló y buscó el rostro de Dios y su voluntad, y Dios lo perdonó. Y lo primero que hizo fue adorarlo de tal manera que fue sorprendente para los que no sabían por qué lo estaba adorando de esa manera. Y es que apareció la gracia y la misericordia de Dios sobre él, como lo ha sido sobre este hombre, como lo ha sido sobre mi vida y como lo ha hecho sobre tu vida. Estoy seguro en algún momento. No tengo que preguntarte si has pecado o cometido errores, porque yo lo sé por anticipado. Todos hemos hecho una mala o 1000 malas decisiones. Mi pregunta para ti el día de hoy es la siguiente: ¿cómo adorarías a Dios si supieras que te ha perdonado? ¿Cómo lo adorarías si supieras que Dios dio la vida de su único hijo por cada uno de nosotros, para que nadie se pierda y todos podamos encontrar la vida eterna? ¿Cómo adorarías a Dios si supieras que ha cancelado tu deuda? ¿Cómo disfrutarías la libertad que Él pagó por nosotros? Si tú estás agradecido con Dios, te voy a pedir que ahí donde estés en tu lugar te pongas sobre tus pies y vamos a adorarle de una manera inusual. Dale gracias por la libertad que tienes. Dale gracias que aún en medio de una pandemia tú puedes levantar tus manos y puedes abrir tu boca para adorar al único que merece toda la gloria por todos los siglos de los siglos. Y su iglesia decimos un fuerte amén. Cántalo con nosotros.